Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, amados de Dios, escogidos del Señor. Es un privilegio siempre estar compartiendo la palabra y después de tener un tiempo de oración, de reflexión en la palabra, es un gusto saludarles a todos. Así que vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, ¿verdad? Que esté su presencia. Y yo te invito a que si tú tienes, hoy vamos a ver un tema muy bonito, muy interesante, titulado La Iglesia, ¿verdad? Vamos a poder descubrir bíblicamente a través de lo que dice la Biblia qué es la iglesia, cuál es su propósito, cuál es su función, cómo se inició, cosas que creemos saber como las tradiciones, pero que a la luz de la palabra, como los temas que hemos visto, nos dan una orientación más clara de todo, amados. Así que si tú tienes alguna necesidad, por favor, amado hermano, mándame un mensajito, ¿verdad? Por ahí les van a pasar al final una pequeña encuesta y puedes poner con mucho gusto tu dato y poder expresarte y poder orar por tus necesidades y que veas que todo esto que estás escuchando no es cuestión solamente de conocimiento, sino de un amor y un poder que Dios da a toda la gente que le acepta. Entonces, aprovecha el momento que estás viviendo. Y Padre, te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, porque eres bueno. Tu misericordia, mi Dios, se renueva todas las mañanas, Jesús. Sabemos que tu Santo Espíritu, Jesús, se pasea en medio, Señor, de los que tú has escogido, Dios. Hoy te pido que tu bendición caiga, Señor, como lluvia temprana sobre cada persona que con un corazón y un anhelo, un deseo, Señor, quiere acercarse a escucharte a ti, Señor, a través de este hombre mortal. Te damos gracias, Señor, y bendice, Padre, este estudio, esta hora y media que compartiremos, Señor. Hazte presente, Señor, como dice tu palabra, Señor, pues estamos reunidos por situación de tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy buenos días. Vamos a ver hoy un tema muy interesante y el tema del día de hoy se trata de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? La iglesia, amado hermano, la palabra del origen griego es eclesia, que significa los de afuera, ¿verdad? De una forma más coloquial, por cuando decimos los de afuera, los llamados afuera, está hablando en una estructura de que la iglesia es un lugar que Dios reúne a la gente y los extrae del mundo, ¿verdad? Ese sistema, esa sociedad, ese núcleo, ¿verdad? Donde es en contra de la verdad de Dios. Dios hace la iglesia, dice los llamados afuera. Y entonces, en el momento que tú sales de ese mundo y te metes a esta reunión, estamos haciendo precisamente su propia definición, la iglesia, ¿verdad? Mejor conocida como congregación. Es congregación porque nos estamos congregando, nos estamos reuniendo bajo un propósito que es, escucha bien esto, conocer el reino de ¿dónde? De arriba, ¿verdad? El reino de los cielos. Jesús siempre dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos, el reino de los cielos. El reino de los cielos se establece como un reino, ¿verdad? Con sus normas, con sus principios, ¿verdad? Con sus ventajas. Es un reino superior al reino de abajo. Sus normas, sus reglas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de la diferencia del reino de los cielos al reino de la tierra. El reino de la tierra, en México, voy a hablar del argot del país donde estamos. Tristemente si es el que no tranza no avanza, ¿verdad? Es mejor que lloren en tu casa que lloren en la mía. Y el reino de los cielos dice, perdona a los que te persiguen, ¿verdad? Perdona a tus enemigos, ¿verdad? Más vale la honra que la riqueza. Y entonces ves cómo es muy contrastante los principios del reino de la tierra a los principios del reino de Dios. El reino de Dios dice, ten totalmente dependencia de Dios, y el reino de la tierra dice, sé una persona totalmente independiente, ¿verdad?
el reino de la tierra habla del egoísmo, es decir, el hombre como centro del universo, y el reino de los cielos habla de teocracia, donde es Dios el centro de todo. Entonces, sí vemos un contraste impresionante, y la iglesia son los que son llamados a conocer esta forma de vivir, ¿verdad? Esta forma de conducirse, esta forma de obrar, esta forma de relacionarse, esta forma donde vienen cambios drásticos e importantes en la calidad de cada persona. Y eso, amado hermano, es la definición, ¿verdad?, etimológica griega de la palabra iglesia. Entonces, a la luz de esto, yo sé, y voy a tocar el tema muy por encima con respecto a lo que voy a decir, y espero que no se ofendan, porque yo no quiero herir susceptibilidades de nadie, y simplemente enseño lo que dice la Biblia. Y si quisieras tener una plática, con mucho gusto podemos platicar más profundamente de esto. Mira, el cristianismo, ¿verdad?, como lo hemos dicho, tiene gran parte de sus bases en el judaísmo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue judío, ¿verdad? Pero el judaísmo que hoy se vive en el siglo XXI no es un judaísmo basado, como muchas personas creen, en el Antiguo Testamento. El judaísmo se basa en una parte en la Torá y en una parte en el Mishra. Y este Mishra no son otra cosa más que costumbres y celebraciones, más de 80 y tantas celebraciones que los judíos pusieron para poder celebrar una serie de ritos, ¿verdad? Entonces hay una mezcla entre la verdad de la Torá, que es el Antiguo Testamento de nosotros, y el Mishra. Entonces es una desviación. Y el catolicismo romano, que es algo que en México se conoce bastante bien, es una mezcla del Nuevo Testamento, es decir, del Nuevo Pacto, ¿verdad?, con sacramentos, ¿verdad?, de la estructura romana, ¿verdad?, de la iglesia romana. Hay un tema interesante que no es el motivo de esta reunión, pero que podemos hablar de la historia de la iglesia, ¿verdad? Evidentemente, el primer papa no fue Pedro, ¿verdad? El papa o pontificus, como lo dicen los romanos, apareció en el siglo III, año 300, y fue Constantino, ¿verdad?, para la iglesia romana, que vuelvo a repetir, es una mezcla, ¿verdad? Y ahora nos encontramos en el cristianismo, ¿verdad?, que aparece en el libro de los Hechos, en Antioquía, que se les llamó cristianos, y que su definición significa pequeños cristos o seguidores de Cristo. Y eso es la iglesia a la que hoy por hoy la Biblia en este segundo pacto, ¿verdad?, se refiere. Y déjame volver a recordar y hacer énfasis en esto porque es muy importante. El pacto que Dios hizo con el ser humano, que viene en el Antiguo Testamento, fue un pacto para el pueblo de Israel. Ya lo hemos mencionado, ¿verdad?, que estaba basado en mandamientos, en ordenanzas, ¿verdad?, en leyes. Y el nuevo pacto, que es en el que vivimos y nos beneficiamos tú y yo, es el pacto de Jesucristo con todos aquellos hombres, ¿verdad?, que aceptaron a Jesucristo no nada más como hombre, porque fue hombre, sino como Dios, que fue para que nosotros tengamos un acceso hacia Dios Padre. Entonces este pacto es un pacto que se le llama pacto de gracia. Vivimos en el pacto de la gracia, en el pacto del Nuevo Testamento, y en el perfil de toda la cronología de la historia del hombre sobre la tierra, la iglesia parte, ¿verdad?, de los últimos 2000 años en una etapa de gracia, que después de esto se va a concluir con el regreso de Jesucristo, que será tema en el otro taller, si nos da tiempo, y tocaremos cosas básicas de ese tema, pero que hablaremos de los acontecimientos que están por llegar y que la Biblia los menciona, ¿verdad? Y ahí acaba el tiempo del segundo pacto, que es el tiempo de la gracia. ¿Cuándo? Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la iglesia
tiene que ver, amado hermano, y aparece en primer lugar, en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, la iglesia no es de hombres, la iglesia no es por motivo de los hombres, sino por motivo de Dios. Y la iglesia, en primera carta a los Corintios, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios, ¿verdad? A la iglesia de Dios, que está en Corintio, ¿verdad? Corintio que existe, ¿verdad? Hacia allá por Grecia, ¿verdad? Ahí puedes verlo, todavía existe. Y dice, a la iglesia de Dios. Y fíjate qué importante es esa palabra. Así que subraya, la iglesia de Dios, ¿verdad? No es la iglesia del pastor, no es la iglesia de don Juan, no es la iglesia de don Luis, es la iglesia de Dios que está, y entonces hace referencia, en este caso estaba en Corintio, podemos decir la iglesia de Dios que está en la Ciudad de México. Entonces, empezamos a ver cómo aparece en la Biblia la palabra iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la iglesia? En Colosenses capítulo 1, versículo 24, nos habla que la iglesia, vamos a ver Colosenses 1, 24, y dice la palabra de Dios, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Mira, subraya esto, por su cuerpo que es, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Colosenses, no sé qué pusieron, pero es Colosenses 1:24, ¿verdad? Su cuerpo que es la iglesia. Ahora bien, el cuerpo es la iglesia. ¿A qué cuerpo se refiere? Y la misma escritura nos menciona que el cuerpo, que es la iglesia, cuya cabeza, escucha esto, que lo dice la Biblia, la cabeza no es Pedro, la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿verdad? Y vamos, por favor, en la Biblia, en primera carta a los Corintios, capítulo 12, ¿verdad? Primera carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a empezar, por favor, a ver 1 Corintios, capítulo 12. Así que, por favor, veamos 1 Corintios 12. ¿Verdad? Bájate al versículo 12. Sácalo, Daniela, donde te dije, por favor, abajo. Dani, abajo, abajo, abajo. Sin miedo. Perdón. Ahí estamos, ya regresamos. Perdón por esta pequeña falla. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿verdad? Entonces, en el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Recuerde que la palabra cuerpo es iglesia, ¿verdad? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, ¿verdad? Y en el versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Subraya la palabra muchos, ¿verdad? La iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Porque esto no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy del ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, versículo 18, ha colocado los miembros, cada uno de ellos del cuerpo, como Él quiso, ¿verdad? Y vemos y seguimos leyendo, porque si todos fueran un solo miembro, versículo 19, un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
pero ahora son muchos miembros. Normalmente la palabra muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Es decir, hay muchas personas, pero es un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia, ¿verdad? Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de ti. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesitados. Y aquellos del cuerpo que se parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, ¿verdad? Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se procuren los unos a los otros, de manera que si un miembro padece, todos los demás miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y luego dice el versículo 27, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y no todos son el mismo miembro, ¿verdad? No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos hacen milagros, no todos tienen dones de sanidad, no todos hablan lenguas. Procuran pues los dones mejores, mas yo muestro, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, un camino aún más excelente. Entonces, aquí queda clarísimo, ¿verdad? En esta carta de primera carta a los Corintios, capítulo 12, y nos habla con mucha exactitud que la iglesia, ¿verdad?, es un cuerpo y los miembros, ¿verdad?, la mano, el dedo, el pie, la uña, el ojo y demás, son los que se congregan, ¿verdad? Los que son llamados afuera, es decir, los que estamos aquí, tú ya eres parte de ese cuerpo cuya cabeza es Cristo y tienes una función y hay una codependencia, ¿verdad? Eres diferente al hermano que ves en la pantalla de al lado, el de arriba, el de abajo, pero tienes una función, tienes un talento, tienes un don que Dios te dio y que espera que se desarrolle dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, vemos que la cabeza, que es la que ordena, ¿verdad?, que es la que piensa, que es la que decide, ¿verdad?, es Cristo. Repite conmigo, la cabeza es Cristo. Y el cuerpo, en alguna parte, yo soy un miembro de ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por eso estamos unidos. La cabeza está unido al cuerpo, ¿verdad? El cuerpo depende totalmente de la cabeza, están unidos para que haya algo que se conoce como vida. Y en este caso es vida espiritual, ¿verdad? Vida espiritual. Cuando el cuerpo está unido a la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, aclarado este tema, ¿qué es la iglesia, verdad? ¿Cómo son los miembros? La iglesia, ¿verdad? No es, son ladrillos, ¿verdad? No son tabiques, no son estructuras. Dices, oye, qué bonita iglesia, grandota. No, amado hermano. La iglesia son las personas, ¿verdad? Repite con esto, la iglesia son las personas. Cada persona que se reúne es un tabique, ¿verdad? Es un ladrillo que cuando se une en el cuerpo y la cabeza es Cristo, en ese momento hace algo que se conoce bíblicamente hablando como iglesia, ¿verdad? Las edificaciones que ves afuera se llamarán templos, pero no iglesia. Por eso dice Jesús, destruye este templo y yo lo edificaré en 3 días, ¿verdad? Nunca lo entendieron los judíos de la época de Jesús, pero ahora tú y yo, a la luz de la palabra, ya que está completa la Biblia, podemos entenderlo bien. Ahora bien, si ya no hay, ya hablamos de la iglesia, ya apunta tus dudas al final, vamos a hablar qué propósito juega la iglesia, para qué existe la iglesia. ¿Qué impacto tiene la iglesia dentro de una sociedad como la que tú y yo vivimos? ¿En qué me beneficia a mí como jefe de familia o como persona? ¿Cuál es la función que debería tener la iglesia? ¿Para qué Dios hace la iglesia?
¿Por qué no Dios tiene personas individualmente, verdad? Porque Dios nos habla individualmente. Entonces la iglesia tiene un propósito que lo voy a desglosar en palabras y lo vamos a soportar. Qué hermoso decir, lo vamos a soportar con lo que dice la Biblia. En primer lugar, la iglesia tiene un propósito de llevarnos a ser unidos. ¡Ay, qué hermoso! ¿Verdad? Algo que nos duele a los mexicanos, ¿verdad? Si tú has tenido oportunidad de viajar a otras partes del mundo, te das cuenta que los mexicanos tenemos la característica de no ser tan unidos, ¿verdad? Como pueblo. Pero la iglesia, sin importar la nacionalidad que tengas, tiene un propósito de unidad. Así que graba esto, la iglesia tiene un propósito de unidad, ¿verdad? Y esto lo podemos ver, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 17, déjame aclararte que yo menciono algunos versículos por el tiempo, pero cada tema que yo hablo y que se toca aquí tiene vastas referencias bíblicas, muchísimas, ¿verdad? Que cuando ya profundizas en el estudio de la palabra te darás cuenta. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, dice, para que todos sean uno, ¿verdad? Vamos a leer desde el 20 para que quede el contexto más claro. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, ¿verdad? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, está hablando Jesús, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la he dado para que sea uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, subraya la palabra, en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y fíjate qué hermoso el 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, ahí está la palabra mundo, no te conoció, pero yo te he conocido, y estos, está hablando de la iglesia, han conocido que tú me enviaste, y les ha dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos, ¿verdad? Entonces, vemos la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo Dios desea unidad. ¿Qué puede haber de similitud entre un profesor, un carpintero, un político, ¿verdad? Un abogado, una ama de casa, un estudiante, un deportista, un actor, un cantante, en fin? ¿Qué característica puede haber en ellos que los une? Ay, pues la iglesia, ¿verdad? Les une el amor por Dios, les une la necesidad de Dios, les une, ¿verdad? Esa ricura que es la vida espiritual. Y eso es lo que nos unifica. Escucha bien lo que estoy diciendo. Unificación. Yo, cuando hablo de unidad, es porque a pesar de las diferencias culturales, sociales, en fin, diferentes criterios, diferentes formaciones, lo que nos une es precisamente la unificación de el amor por Dios, la necesidad por Dios, y eso hace que nuestros criterios, nuestras razones queden en segundo plano, nuestra cultura, y ahora, ¿verdad?, podemos leer la Escritura y poder tener a través del Espíritu una similitud muy grande, ¿verdad?, que va a ser tan profunda que va a ser mayor a cualquier otra diferencia que puedas encontrar entre las personas. Entonces, en la iglesia, en esa unidad, hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso cuando la gente es más unida con otra dentro de la iglesia, cuando más se acerca a Dios, ¿verdad? Porque dice, como ellos se unen a mí, entre más te unes a Cristo, más te unes a Dios y más te unes por consecuencia a las personas que están
avanzando igual que tú. No estoy hablando de tiempo, ¿verdad? Mucha gente dirá, ay, es que él va más avanzado porque tiene 15 años, 20, 30 años. No estoy hablando de tiempo cronológico, estoy hablando de tiempo kairos, tiempo de Dios. Tiempo donde tú le dedicas atención a estudiar la escritura, atención a estudiar los principios, atención a aplicarlos en tu vida, atención a poner en prueba tu fe, atención a poner en prueba la realidad de lo que dice la Biblia. Cuando esto empieza a ser real en ti, cuando esto empieza a ser congruente, cuando empieza a formarse convicciones en ti de la palabra, del amor a Dios, de la cercanía, de la relación, estás uniéndote más a Cristo, por lo tanto te estás uniendo a Dios, y las personas que avanzan en el mismo sentido que tú se empiezan a unir a ti en un mismo sentir espiritual. ¡Ay, qué hermosa es la unidad!, ¿verdad? Y a pesar que uno tenga más edad que otro, más conocimiento que otro, hay una unidad que es irrompible, porque es una unidad interna, ¿verdad? Espiritualmente hablando. ¿Ah? No estamos hablando de creencias, de religiones ni tradiciones, estamos hablando de esa unidad a través de la relación que tienes a través del estudio minucioso de la palabra y la aplicación de ella en la vida. Entonces, un propósito que juega la iglesia es esa unidad. ¡Ay, qué padre! La iglesia nos va a unir por fin, ¿verdad? Vamos a unirnos como seres humanos porque buscamos un mismo objetivo, ¿verdad? Y el objetivo es Cristo. ¡Ay, qué hermoso tener un propósito en la vida! ¡Qué bonito es tener una razón de ser! Dile a tu hermano que tienes ahí en la ventana de al lado, porque te va a llegar a ti también. Dile, vivir por vivir, hasta los perros. Pero vivir bajo un propósito, solamente los entendidos. ¡Ah, qué hermoso vivir bajo un propósito! Y qué bueno que ese propósito de vida esté basado en este hermoso libro precioso que ha transformado muchas vidas que ya no están con nosotros y seguirá haciéndolo. Y ahora quiere transformar la tuya. Entonces, vivir bajo ese propósito es hermosísimo. Ahora bien, además de la unidad, bueno, déjame decirte que precisamente lo contrario a la unidad es la división, ¿verdad? Un cuerpo dividido no funciona. Imagínate que corten que te corten el cuerpo a la mitad, que haya mutilación del cuerpo. Dices, oye, pues como que ya estoy ahí medio chueco. O sea, el cuerpo debe ser completo. Entonces, cuando hay unidad, no debe haber división. Y ya hablamos de esa unidad poderosa. Ahora, ¿para qué más es la iglesia? Subrayalo, ¿cuántos en estos momentos, en estos tiempos necesitamos de algo que se llama compañerismo? ¿Para qué es la iglesia? Para ser compañeros, ¿verdad? Compañerismos, ¿verdad? La palabra compañerismo abarca muchas cosas y la Biblia nos enseña una palabra que hace clic con ese compañerismo, se llama hermandad, ¿verdad? Por eso es que siempre vas a ver los textos en la Biblia dirigido, queridos hermanos, queridos hermanos, queridos hermanos, queridos hermanos en Corintio, en Galacia, queridos hermanos en el Poncio, queridos hermanos en Roma, queridos hermanos. ¿Por qué somos hermanos, verdad? Porque estamos unidos, ¿verdad? Somos consanguíneos espiritual cuyo Padre es Dios. Somos hermanos por Dios, unidos por Cristo. La hermandad que tenemos nosotros espiritualmente hablando es trascendental, es decir, va a pasar esta vida, va a pasar este tiempo. Tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa dejarán de serlo cuando tú feneces en esta vida, ¿verdad? Ya se acabó. Pero la parte espiritual trasciende. Tú vas a seguir siendo hijo de Dios aunque este cuerpo se desconecte. Tú vas a tener todavía hermanos de un sentido espiritual en la eternidad. Por eso la Biblia más adelante hablaremos de esa vida, ¿verdad? Más allá, donde seremos hermanos. Hay una hermandad, ¿verdad? Hay una similitud. Somos consanguíneos en Cristo Jesús. Y esto es poderosísimo, esto es hermoso. Entonces la iglesia está hecha
para que empecemos a hacer compañerismo, empecemos a hacer hermandad, ¿verdad? No como la del mundo, sino pues somos llamados hacia afuera, en la iglesia, ¿verdad? Donde hay una formación profunda, ¿verdad? Yo no sé si tú alguna vez te has metido al deporte y quieras desarrollarte, ¿verdad? Y quieras hacer músculo, ¿verdad? Y quieras formar tu cuerpo, pero en un sentido espiritual, la iglesia es un gimnasio espiritual, donde a través de la hermandad, del compañerismo, de la unidad, vamos a ver algunas otras características, vas a irte formando, ¿verdad? Formando espiritualmente, un ser espiritual, un ser integral. Acuérdate que estás hecho de carne, ¿verdad? En tu cuerpo, estás hecho de alma, en tus emociones, tu intelecto, y estás hecho de espíritu. Esa área que estaba ahí como que no tan atendida, se empieza a desarrollar en ti, y eso hace que empiece a haber hermandad en ti, similitud en ti, ¿verdad? Compañerismo. Y la Biblia nos habla en el libro de los Efesios capítulo 4, y vamos a leer este pasaje de Efesios 4, y nos dice Efesios 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, versículo 3 de Corintios 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Qué hermosísimo, ¿verdad? Qué hermosísimo es esto, ¿verdad? Y podemos ver que fuimos llamados a ser compañeros, ¿verdad? Bajo un solo propósito, bajo un solo objetivo. No tenemos varios dioses, tenemos un solo Dios, tenemos una sola fe, tenemos una sola convicción, tenemos una sola base o fundamento, y lo más importante, ¿verdad? Somos formados en Cristo para buenas obras delante de Dios. Y vivimos sobre un principio que no vamos a hablar ahorita, pero que es muy importante. Subraya la palabra gracia. La palabra gracia significa favor no merecido. Es decir, Dios nos está favoreciendo con su gracia. Fuiste agraciada. Tu presencia es agraciada, ¿verdad? Es aceptada delante de Dios. No porque lo merezcas, sino porque Cristo te unió a Él, a su cuerpo, para formar su iglesia, la cual Dios ama. Y esto se llama familia de Dios. ¡Ay, qué hermoso! Por eso es la hermandad. Ahora somos familia de Dios, pueblo escogido, linaje santo, real sacerdocio, agradable a los ojos de Dios. Tú ya no eres de la plebe del mundo, ahora te has convertido a la familia de Dios como adoptivos por la gracia en Cristo Jesús en este pacto. ¡Wow! O sea, imagínate el impacto y la trascendencia espiritual que tienes como ser humano ahora en Cristo Jesús. Es impresionante, amado. Ya no estamos hablando de religiones, de tradiciones, estamos hablando de realidades a través del fundamento del escrito está. Entonces, hoy puedes decir que delante de Dios vales muchísimo, es una persona muy importante para Dios. Dios es un Padre perfecto, repite esto, Dios es un Padre perfecto. La Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te abandonasen, yo jamás te abandonaré, ¿verdad? Estaré todos los días contigo hasta el fin de los tiempos.
Dios es un Dios de compañerismo, Dios es un Padre bueno, sabe perfectamente de qué tienes necesidad, es un Padre protector, es un Padre proveedor, es un Padre que guía, es un Padre que corrige, es un Padre perfecto. Y ahora tenemos la oportunidad de ser formados en esa hermandad a través del Padre de todos los padres, que es nuestro Padre Dios, a través de la invitación que nos ha hecho Jesucristo. Qué impactante. ¿Sabes la importancia que tiene la paternidad en la formación en el ser humano para su desarrollo integral? Vivimos desafortunadamente en México y en Latinoamérica, ¿verdad?, por el desafortunadamente machismo y las situaciones en las que vivimos bajo una onda matriarcal, ¿verdad? Nuestra madre es el eje de todo. Pero cuando tú ves la Biblia y revisas que la Biblia habla de los patriarcas, ¿verdad?, de la paternidad, déjame decirte que inclusive los genetistas, ahora que se desarrolló en el siglo XXI todo lo del genoma, ¿verdad?, y pueden ver cómo los cromosomas X y el que trasciende, ¿verdad?, el del papá, el X es donde se recibe toda la herencia, ¿verdad? Es impresionante la parte paterna, ¿verdad?, desde la genética, ¿verdad?, hasta la formación en espíritu, porque Dios no es madre, Dios es Padre. Y Padre bueno, que tiene grandes cosas para todos los que se acercan bajo su cobijo y protección. Qué hermoso es cuando descubres esta paternidad de Dios. Dios es un Padre excelente, bueno, que está al pendiente de nosotros, y cuando te metes a la realidad de la palabra y empiezas a formar esas convicciones, te podrás hacer la pregunta: ¿qué desperdicio de tiempo todo lo que haya yo vivido? Con razón estaba como un celular que está buscando el Wi-Fi y no lo encuentra, no encuentra la red, la conexión para estar en línea. Ahora tienes un Padre, ¿verdad?, que está en todo lugar, en todo momento, y tienes la confianza de llamarle, dice Jesús, Abba Padre, que significa papito mío. Para todos los demás sigue siendo Dios, también para ti, para mí, pero además de Dios es nuestro papá. ¡Wow! Entonces, ese compañerismo, esta hermandad, ¿verdad?, que Dios nos regala en su amor, en su paz, en su cobijo, amado hermano, empieza a vivir una aventura, empieza a vivir una emoción impactante como nunca la habías pensado. Si tú decías, ya he vivido mucho, aún no has vivido lo que apenas comenzarás a vivir. Y lo más hermoso, no se terminará cuando terminen tus días en la tierra, apenas comenzará. Entonces, esto es parte de ese propósito. En la iglesia se educa a los hijos. Dile: en la iglesia se educa a los hijos, en la casa de Dios se educa a los hijos, en la casa de Dios se corrigen las malformaciones de la gente, en la casa de Dios, ¿verdad?, se dirige a la gente bajo propósitos, en la casa de Dios se curan situaciones, ¿verdad?, de antaño, ¿verdad?, como la amargura, como el resentimiento, como el rencor, como la tristeza, como la soledad, porque Dios, ¿verdad?, es Padre, y es un Padre bueno. Así que la congregación, la iglesia, es llamada compañerismo. Ahora ve esto también que es hermoso. La iglesia tiene otro propósito: santidad. Subraya la palabra santidad, porque cuando piensas en santidad a lo mejor piensas en alguien que tiene un aro acá arriba en la cabeza y tiene voz así como de no rompo ni un solo plato. La palabra santidad significa apartado para Dios. Apúntalo. ¿Cuál es la palabra santidad? La palabra santidad significa apartado para Dios. Es decir, tú fuiste escogido de en medio de tu casa, tú fuiste escogido de en medio de tu sociedad y estás siendo apartado para Dios. ¿Sabes qué estamos haciendo en este momento que estás conectado? Fuiste apartado de todas tus cosas para Dios, para que escuches la palabra de Dios. ¡Wow! En este momento estás haciendo un proceso que se conoce como santificación. Estás siendo apartado para Dios. Tu alma está siendo ministrada, está siendo servida, está siendo tocada, ¿verdad?, por la presencia de Dios, por la palabra de Dios. Estás en un proceso de santificación.
Dios desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde el pueblo que escogió en el primer pacto de Israel, en el libro de Levítico, lo podemos ver en el 21 al 6, que Dios llama al pueblo de Israel a santificarse, ¿verdad? En Ezequiel también le llama, en el capítulo 37, versículo 28, le llama al pueblo de Dios, ¿verdad? De entre todos los pueblos de la tierra, dijo, ustedes son apartados para mí. Dite a ti mismo, yo soy apartado para Dios. De toda esa gente yo fui tomado y apartado para Dios. Fui escogido como cuando vas al súper y vas a escoger una manzana o vas a escoger una papaya o una piña y tratas de escoger lo que mejor te late en tu ojo. Así Dios te escogió de la majada, ¿verdad? De la sociedad y dijo, este es para mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! No hiciste nada, simplemente estabas ahí en la bola y Dios dijo, escojo a Marco, escojo a Diana, escojo a Isabel, escojo a Claudia, escojo a Andrea. Dios nos escogió, escojo a Marcos. Dios te escogió. Entonces, santificación o santo significa apartado para a Dios. Y se rompen conceptos, ¿verdad? Que traíamos. Y vemos en el Nuevo Testamento también, ¿verdad? En el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Vamos a ver en el pacto que nos incumbe al Nuevo Testamento, libro de los Hebreos, capítulo 10. Versículo 10, y dice la Biblia, qué hermoso decir dice la Biblia, ¿verdad? No dice el pastor, dice la Biblia, 10:10 de Hebreos, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo que es la iglesia de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Ya viste? Fuiste sacado hacia afuera, fuiste sacado del mundo de la majada, fuiste traída a la iglesia para ser santificado, ¿verdad? Apartado para Dios. Dios te está hablando y ahora te dice, ahora pon atención, entiende, te instruyo y empieza. Luego dice la palabra de Dios, Romanos 15:16, ¿verdad? Vamos a ver algunos para que veas cómo la Biblia está repleta de la misma enseñanza y la descubres y ves que la afirma una y otra vez para que no quede duda, amado hermano. Ahora ya me entiendes cuando digo hermano, ¿verdad? Vamos a hablar Romanos 15:16 y dice la Biblia, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para los gentiles, les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¡Wow! Tú y yo somos gentiles que fuimos escogidos, santificados por la presencia del Espíritu del Dios vivo, ¿verdad? Ahora, yo no sé si está pasando, pero aquí hay algo adentro, y hay algo aquí adentro, hay algo aquí adentro que nos hace cosquillitas y que nos dice, quiero más, y quiero más, y quiero más. Eso no está acá en el raciocinio, no está acá en el intelecto, está en el Espíritu. Y esta santificación es ese proceso que Dios ya comenzó en ti. La Biblia dice que el que ha comenzado la buena obra la va a concluir, ¿verdad? Dios no deja las cosas a medias, ¿verdad? Dile a tu hermano, Dios no va a dejar las cosas a medias en mí, lo que comenzó en mí lo va a acabar. Y va a hacer todo lo necesario porque me ama, es mi papá, y lo va a acabar, ¿verdad? Primera carta de Pedro, capítulo 1, ¿verdad? Nuevo Testamento, versículo 15, primera carta de Pedro, 1:15, dice la Biblia, vamos a ver desde versículo 13, por favor. Fíjense qué hermoso lo que vamos a leer. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos, fíjate cómo nos habla, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Qué hermoso es eso, hermano. Hermosísima palabra, ¿verdad?
habla de la manera de vivir. Ahora ya no estás en la ignorancia en la que vivías, ahora ya puedes, ¿verdad? Aguardarte, apartarte para Dios, no en los deseos engañosos, ¿verdad? Y así como Dios apartó, ¿verdad? A Cristo, ahora te está apartando de todas esas filosofías, de todas esas tradiciones, para conocerlo fuera de toda ignorancia en la que vivíamos y poder empezar a ver una vida agradable, buena, delante de Dios. ¿En qué? En nuestra manera de vivir. ¡Wow! Entonces, la iglesia sirve para que la gente, ¿verdad?, aprenda a vivir de una forma diferente. Empiece a comportarse y a conducirse de una forma diferente. ¿Qué impacto social es la verdadera iglesia de Cristo? ¿Ah? Sin ritos, sin religiones, sin nada de eso, sino con la verdad de la palabra, ¿verdad? Instruidos a través de este libro maravilloso, de estos principios, ¿verdad? De estas verdades, de estas normas que traen una restauración, una sanidad en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, y me hacen ser la mejor versión de mí, ¿verdad? A través de Cristo Jesús y su Santo Espíritu. Entonces, la iglesia tiene esa función, ¿verdad? Ahora bien, no nada más la iglesia, fíjate, si Dios es nuestro Padre, y puedes decir, mi papá es el dueño del universo. O sea, ¿qué es mi papá? Entonces, mi papi es el dueño de todo el universo, Él lo creó, Él lo construyó, Él es el dueño de la vida, de la eternidad, de todo lo que existe. Entonces, si en verdad soy su hijo, pues algo debo recibir de Él, ¿o no? O es tan gacho que va a decir, puté, ni los cacahuates. No, mi amado. La iglesia sirve para poder recibir la autoridad. Apúntalo. ¿Cuál es otro propósito de la iglesia? Tener autoridad. ¡Wow! La autoridad, la autoridad, la autoridad. La autoridad, muchas personas en el policía, en el gobierno. La autoridad de Dios es por encima de toda autoridad. ¿Ah? Jesús ante Pilato le dijo, tú no tendrías ninguna autoridad sobre de mí si no se te hubiera sido dada del Padre, mi Padre que está en los cielos. El hombre tiene que aprender a vivir en la autoridad, ¿verdad? Porque acuérdate que Dios está formando muchas cosas en nosotros. Y es un tema muy, muy, muy profundo, ese tema de la autoridad, ¿verdad? Tú no podrías tener autoridad para corregir a tu hijo, de que no hable malas palabras cuando tú eres muy mal hablado, ¿verdad? Careces de autoridad para hacerlo, ¿verdad? Tú no puedes tener una autoridad moral cuando tú no tienes una moral cimentada y firme. Tú no puedes tener autoridad en el mundo espiritual si antes no eres ejercitado en el mundo espiritual. Y vamos a ver Marcos 16, por favor. El Evangelio de Marcos, capítulo 16. Y en el versículo Marcos 16, 17. Fíjate qué hermoso. Vamos a hablar. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Está hablando Jesús. Echarán, ¿qué? ¿Cuál es la capacidad de autoridad que Dios va a dar? En primer lugar, van a echar fuera a los demonios. Van a hablar un idioma que solamente entenderá Dios y tú. Tomarán en sus manos inclusive cosas mortíferas como pueden ser las serpientes y no les hará absolutamente daño. Y sobre las personas que están enfermas van a poder orar por ellos, poner sus manos y estas personas van a sanar de la enfermedad. En pocas palabras, la autoridad de Cristo con la que ayudó a tanta gente y que lo dejó registrado en este libro es la misma autoridad que Jesucristo, ¿verdad?, está dando a todos aquellos que le aman y que le siguen, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia.
Abre tu Biblia, por favor, en Hechos 3:6. Libro de los Hechos 3:6. Fíjate cómo comienza la iglesia de Cristo, ¿verdad? Libro de los Hechos. Nuevo Testamento, capítulo 3. ¿Ya lo tienes? Versículo 6, ¿verdad? Hechos 3:6. Y dice así, ¿verdad? Vamos a leer desde el 1. Vamos a ver esta historia, ¿verdad? Acuérdate que Pedro y Juan fueron discípulos de Jesús. Ya Jesús había subido al cielo, había resucitado, había dejado a los discípulos. Y Pedro y Juan, dice, subían juntos al templo a la hora novena, ¿verdad? La de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le dieran limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se había sentado a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? ¡Qué hermoso esto que estamos leyendo!, ¿verdad? Entonces, Dios te da autoridad. Escucha esto. Dios ha puesto su autoridad a través de su palabra. La palabra de Dios es autoridad. Nadie puede rebatir contra la autoridad de Dios porque es la autoridad máxima. La autoridad es la verdad. Y la verdad se va a cumplir. La conozcas o no, estés de acuerdo o no, la autoridad de Dios es la verdad, es su palabra, y la palabra, cuando empieza a vivir en ti, te hará verdaderamente un hombre libre y te dará poder, ¿verdad? Te dará autoridad para que las cosas que son imposibles de llevar a cabo empiecen a ser posibles, y esa autoridad está afianzada por algo que se conoce como fe. Es impresionante la autoridad de Dios. Por la autoridad de Dios mi vida fue transformada, fue cambiada. Y la vida de todas las personas que se acercan a unirse a Jesús y a Dios reciben esa autoridad, ¿verdad? Entonces, la iglesia, ¿verdad?, se derrama la autoridad de Dios. En la iglesia hay cosas impresionantes. En la iglesia pasan cosas, pasan situaciones. En la iglesia la gente se reúne para orar, ¿verdad? Hablar con Dios y decirle, Dios, en el nombre de Jesús, te pido por Diana, te pido por Patti, te pido por Gaby, por Andrea, por Claudia, por Marco. Señor, te pido por Eduardo, mi Dios, acuérdate de Carlos. Precioso Dios, tráeles revelaciones profundas a sus vidas, Señor. Inquieta su espíritu para conocerte a ti. La oración de una persona que está bajo la autoridad de Dios tiene efectos impresionantes sobre la vida de la que lo recibe, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Jesús se derrama la autoridad de Dios. Ahora bien, ¿qué otro propósito sigue la iglesia, verdad? ¿Cómo carecemos de esto, mi amado? Apúntele ahí, el propósito de la iglesia también cumple el propósito de amor. ¿A cuánto nos falta amor? El amor es la energía que impulsa la vida, ¿verdad?
Nosotros queremos vivir, queremos gozar, queremos salir, queremos disfrutar, porque hay algo que nos impulsa desde adentro, que es el amor, ¿verdad? Por las cosas, por las situaciones. El amor por el estudio, el amor por Dios, el amor hacia la gente, el amor que es un elemento tan imprescindible. Imagínate que yo les pudiera aquí empezar a vender, les vendo bolsitas de amor, ¿verdad? De a 1,000 euros. Yo creo que me vuelvo multimillonario porque toda la gente busca amor, pero lo busca en lugares equivocados. Repite esto: Dios es amor. Una de las virtudes que caracterizan a Dios es el amor. Dios es el amor perfecto, ¿verdad? Mira, abre tu Biblia en primera carta de los Corintios capítulo 13 para poderte explicar de qué amor te hablo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 13 versículo 3 y vas a descubrir ese amor, ¿verdad? Hermosísimo, que solamente puede fluir en la iglesia de Cristo, no el amor que te enseña el mundo. Primera carta de Corintios 13, 3, por favor. Dice la Biblia: si repartiere, versículo 3, si repartiere todos mis bienes, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí te viene, subraye esto: el amor es sufrido, primer característica, pero el amor es benigno, segunda característica. El tercer característica: el amor no tiene envidia, subraya envidia, no la tiene. Cuarta característica: el amor no es jactancioso. Otra característica: el amor no se envanece, envanecimiento. Busque otra característica, versículo 5, el amor no hace nada indebido. Otra característica: el amor no es egoísta o no busca lo suyo. Otra característica: el amor no se irrita. Otra característica: el amor no guarda rencor. Subraya la palabra rencor, no existe en el verdadero amor el rencor. Otra característica: el amor no hace injusticia. Y otra característica: el amor se goza en la verdad. Otra característica: el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor nunca, ¿verdad? Esa última característica, deja de ser. Ahora regrese para verlo. Ese es el amor de Dios. Es el amor ágape. Diga ágape. ¿Verdad? Parece que está tomando clases de etimología, ¿verdad? Recordando allá aquellas andanzas de la preparatoria griegas. El amor es una palabra griega que tiene 3 derivaciones. O vamos a poner 5, pero voy a resumírselas en 3. El amor ágape, el amor epitúmico, el amor ero, el amor filos y el amor koinos. Repito: amor koinos, amor filos, amor eros, amor epitúmico y amor ágape. 5 derivaciones de esa palabra de amor. El amor de Dios, que es el amor perfecto que usted y yo acabamos de instruirnos en este momento, es el amor ágape. Ese amor no se encuentra en los otros 4 tipos de amores. Por eso es que la gente busca el amor verdadero donde no existe. El amor filos es el amor filántropo de hombre, ¿verdad? Yo amo a este porque es mi amigo, amo a esta porque es mi compañera, amo a este porque es mi hermano, amo a este porque es mi primo, amo a ella porque es mi mamá, amo a este porque es mi papá, amo a este porque es filos. El amor eros es, amo a este porque siento cosquillitas en el estómago cada vez que me mira. Amo a aquella porque no sabes, cuando se mueve su cabeza así, sacude el cabello, híjole, se me enchina toda la piel. El amor erótico. El amor epitúmico es el amor sexual, ¿verdad? Cuando andas ahí ya muy metido sexualmente hablando, ay, ¿cómo sabes cómo te amo? Estás conectado epitúmicamente, ¿verdad? El amor koinos, ¿verdad? Es un amor de compañerismo, de amistad, ¿verdad? Pero el amor ágape es el amor perfecto de Dios. Escuche esto: los 4 amores diferentes al ágape son condicionantes.
El único incondicional es el amor ágape. ¡Wow! No hay condición. No importa que no seas mi pariente. No importa que no seas mi primo, mi mamá, mi papá. Yo te amo. Además, no está supeditado a lo que tú me des. No está supeditado a la forma en que tú me trates. Es un amor que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Y además es un amor que nunca va a dejar de ser. El amor de Dios fluye en los miembros del cuerpo de la iglesia. El amor de Dios fluye sobre esos miembros que se conectan al torrente sanguíneo de la cabeza, que es Cristo en su Santo Espíritu. El amor todo lo puede perdonar, el amor lo puede pasar. El amor tiene que sufrir, pero el amor no hace daño, el amor hace que se recupere, el amor hace que se restauren las cosas, el amor es que salga una esperanza nueva, una pasión. El amor hace que la gente quiera y tenga la energía para vivir. Ese amor, amado hermano, es el amor que Dios derrama sobre la gente que verdaderamente forma parte del miembro del cuerpo en la iglesia. Acuérdense que cuando se corta un dedo, ¿verdad? Ese dedo deja de ser suministrado por la sangre del torrente y se engangrena y se pone negro. Entonces usted debe estar conectado a Cristo para que fluya la sangre de Jesucristo y el amor le fluya en su vida. Véase la cara nada más. No importa las arrugas y no importa las canas, si usted tiene amor, el amor lo refleja en su rostro. Es como la luz al amanecer, ¿verdad? Como la aurora que alumbra y deslumbra. Usted está enamorado de Dios. Usted no puede tener las defensas bajas para el virus. Usted está lleno de vida. Usted está lleno de esperanza. Usted está lleno de confianza. Usted está lleno de pasión por Dios. Y es porque ese miembro está conectado, ¿verdad? Y está fluyendo ese poderoso virtud de Dios, porque Dios es el amor. Ah, qué hermoso, ¿verdad? Dios es amor, amado hermano, y el amor, aleluya, el amor de Dios fluye sobre sus hijos, ¿verdad? Juan capítulo 13, versículo 34, dice la palabra en Juan, ¿verdad? 13, 34. Un mandamiento nuevo les doy. Ah, lo está hablando Jesús. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Que también se amen unos a otros. En eso se van a conocer todos los que son verdaderamente míos. Si se muestran amor los unos por los otros, ¿verdad? Qué hermoso es esto, ¿verdad? ¿Sí lo vio, amado hermano? Vamos a ver Gálatas 5, ¿verdad? Gálatas 5, 14. Ah, qué hermoso libro. Tiene muchas cosas, la Biblia, muy hermoso. Todo lo que usted necesita está en la Biblia, ¿eh? No crea que no está en la Biblia. Su vida personal está aquí escrito para que usted se corrija y pueda beneficiarse. Espérame tantito porque quiero leer Gálatas, ¿verdad? Y dice la Biblia en Gálatas 5, ¿verdad? 14. Por toda la ley en esta sola palabra se cumpla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Toda la ley, ¿verdad? No, toda la ley y los profetas se resumen en esta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le preguntaron a Jesús, oiga maestro, ¿cuál es el principal mandamiento, ¿verdad? De todo esto, ¿qué es lo que manda? ¿Cómo se resume todo lo que dice aquí? A ver, ahora que vives en un mundo tan práctico, Marco, ¿cómo resumo todo esto? Y Jesús contestó, amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento más importante que va unido al primero es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume todo este libro y sus mandamientos. ¡Wow! Ay, entonces cuando miente, ¡ay, qué horror! Por mi culpa, por mi verdadera culpa. Ay, porque veo con ojos que no debo de ver. Ay, mis ojos. Ay, mi boca. Todo se resume en algo. Cuando usted recibe el amor de Dios,
Cuando usted empieza a amar a Dios, el amor de Dios perfecciona todas las demás áreas. Y lo que importa es que en el amor de Dios, el amor no hace nada indebido. ¡Wow! Ya no más sacrificios, ya no más situaciones. El sacrificio lo hizo Jesús y lo hizo en la cruz por amor a usted y a mí. Por eso estamos aquí presentes, por amor. Y entonces la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesús, un propósito que busca Dios es que aprendas a amar a Dios y aprendas a amar a las personas a pesar de ellas. Acuérdese de algo, porque eso se ejercita siempre en la iglesia. Usted quiere aprender a amar, y Dios cuando viene a esta iglesia, usted va a ver cómo le va a poner exactamente lo contrario, es decir, a ver, querías amar, y vas a ver cómo va a hacerte amar a esa gente, porque cada quien Dios tiene preparada la medida del zapato que tiene que pisar para enseñarnos a amar. Así que Dios no se equivoca. Dígale a su hermano, Dios no se equivocó. Usted está equivocado, pero Dios no se equivocó. Dios tiene un plan para usted. Y si usted está escuchando esto, es porque Dios le ama. Y quiere meterle la horda del zapato que le compete, porque Dios sabe de qué tiene necesidad. Y Dios le ama. Diga, Dios me ama. Me ama de una forma incondicional. Dios no ve los defectos de la gente, Dios ve la oportunidad que tiene cada gente para ser mejor. Dios no ve las carencias, Dios ve las virtudes y los dones que estableció en cada gente para que ellos los ejerciten y puedan ser personas que sean representantes del amor de Dios a otra gente. Si usted me pregunta por qué me levanto todas las mañanas a compartir la Escritura y por qué le dedico tiempo a estudiar, a preparar los estudios, no es por dinero. Gracias a Dios tengo mi empresa. Es por amor, porque así del amor que yo recibí es del mismo amor que me es necesario entregar. Amén, aleluya. Ese es el verdadero siervo de Dios, ¿verdad? Lo demás son unos asaltantes. Nadie puede a usted cobrarle nada por predicarle de Cristo. Nadie puede a usted cobrarle nada por amarle de Dios. Nadie puede a usted cobrarle nada para que lo bendiga. Nadie puede a usted cobrarle nada para que visite su casa, para que la unja. Nadie puede cobrarle a usted nada por bautizarle. Nadie, porque el evangelio de Dios no se prostituye. La palabra de Dios es gratis para toda persona que acepte el amor de Dios. ¡Wow! En eso conocerán que son mis hijos, en que se amen como yo les he amado a ustedes. Amén. Así que, amada iglesia, este tema, ¿verdad?, es impresionante. Y nada más voy a dar una característica más o un propósito más de la iglesia para que usted se anime, para que usted diga, yo quiero formar parte de esa comunidad, yo quiero formar parte de esa congregación, yo quiero formar parte de la iglesia, yo quiero formarme. Y precisamente es formación. Otro punto que tiene por ahí, apúntele, el propósito de la iglesia es formación. Así como un padre, ¿verdad? No crea usted que Dios es un padre barco, ¿verdad? Como decíamos en mi época, ese maestro es barco. No, Dios no es barco, amado hermano. No confunde el amor de Dios, ¿verdad? Dios al que ama corrige. Un padre perfecto al que ama corrige, ¿verdad? Y lo va a corregir y lo va a educar. Y le va a dar sus orientaciones y a veces sus nalgaditas para decir, no, por ahí no. Porque es un padre bueno, ¿verdad? Y entonces, otro propósito que tiene la familia de Dios, la casa de Dios, es la formación. Ah, cómo me dolió a mí cuando yo llegué hace 20 años, ¿verdad? Y me decían, es que te vamos a reformar. Y dije, usted está loco. Que lo reformen a usted. Y con el tiempo me di cuenta cuánta reformación necesitaba mi vida. Yo pensaba, yo no mato, no asesino, no hago mal, no robo, no hago nada. Amado hermano, lo más oculto, lo más profundo, lo más íntimo
Dios lo corrige porque quiere hacerte una mejor persona que transmita el amor de Dios. Entonces, en la formación, ¿verdad? Es una formación espiritual. Acuérdese que lo espiritual es primero que lo físico. Usted primeramente existió y después nació. Quiero que entienda esta relación que le voy a decir. Usted es un espíritu que tiene una alma metida en un cuerpo físico. Repito, usted es un espíritu que tiene una alma y que está dentro de un cuerpo físico. Entienda esto. Y Dios está tratando su espíritu y tratará su alma y se reflejará en su cuerpo. ¡Wow! Formación, ¿verdad? Efesios 4:13, ¿verdad? Fíjense nada más, ¿y hasta dónde? Aquí es doctorado, es maestría, es honoris causa, ¿qué es esto? No, no está hablando académico, amado. Para eso váyase a la UNAM a estudiar teología. Acompáñame por favor a Efesios 4:13, si es tan amable. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, subraye esto, del Hijo de Dios, a un varón, hombres que me escuchan, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, subraye plenitud. Cristo lo quiere formar, esa plenitud que tuvo Jesús, para que usted ya no sea ningún niño que ande cambiando de opinión, de parecer, y haga berrinches, ya no sea fluctuante y sea llevado por donde quiera, de todo viento de doctrina, filosofía, verdad, religión, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad, subraya la palabra, en amor, crezca en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén, y amén, y amén. Y para los que me escuchan decir amén, amén, amén significa así sea, ¿verdad? Porque usted diga, ¿qué es amén, amén? Amén significa así sea. Así es. Así se cumpla. Para que usted sea formado, ¿verdad? Y no anda siendo arrastrado ahí por todo eso. Y eso, amado hermano, la iglesia extiende los brazos, la verdadera iglesia de Cristo, no de tabiques, de ladrillos, ni de estructuras gubernamentales, políticas, sino para que usted pueda cumplir estos propósitos en la fe y en el amor y en la esperanza del Hijo de Dios. Amén. Pues este fue el taller del día de hoy. El próximo taller no te lo pierdas. Estamos cerrando los talleres el próximo sábado, ¿verdad? Importantísimo. Entonces nos faltan dos, bueno, faltan dos, pero no te lo pierdas el próximo. Vamos a hablar de algo impactante, no te lo pierdas. No te voy a decir de qué, como telenovela. Recuérdanos en el mismo canal, en la misma hora, apártate un tiempo. Tú que tienes hambre de Dios, acércate. Alguna vez tendremos la oportunidad de platicar. Si tienes mucho miedo al virus, no importa, pues lo haremos por conferencia. Si no, te invito aquí a la oficina, aquí por Altavista, en el sur de la ciudad. Te vendrás, te invito a un café. Si quieres me pongo mascarilla y todo para que estés bien. Pero la idea, amado hermano, es que conozcas todo esto que estás recibiendo. No hay ninguno interés fuera de que Cristo sea formado en tu vida. Así que déjame terminar orando para que empieces a hacer las preguntas que tú desees exponer. Y yo sé que hay muchos que a lo mejor tengan preguntas personales, también las podrás hacer más adelante para poder aclararlas. Cualquiera que éstas sean, ninguna pregunta es ignorante y es apreciada. Amén, porque Dios te ama y Dios me ama. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, porque hoy soy lo que soy por tu meritita gracia y amor, y aún nos has llamado a un lugar más excelente. Te damos gracias por cada persona que está escuchando, por cada gente que tú has llamado, Señor, para rescatarlas, Señor, para poderlas formar, Señor, y llevarlos, Señor, a una vida justa, una vida bondadosa, amorosa, Señor, llena de esperanza, Señor.
Te pido por cada uno de ellos, Señor, para que la palabra que has sembrado en ellos, Señor, geste y produzca frutos abundantes en su vida. Te damos gracias por el amor, tu presencia y la paciencia que nos has tenido en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues Dios les bendiga, amados. Pueden empezar a hacer preguntas con mucho gusto. Hablando del amor incondicional, que es el resumen de toda enseñanza y mandamiento de Dios, ¿cómo saber cuando ese amor está presente en nuestra vida y cómo sentimos ese tipo de amor? Bueno, en primer lugar, el amor de Dios, que es el amor ágape, no está ligado al alma, a las emociones o a los sentimientos, porque las emociones y los sentimientos son fluctuantes, se basa a las circunstancias y a la persona. El amor de Dios es un amor incondicional que emana del espíritu, ¿verdad? De esa área espiritual de la persona. ¿Cuándo se desarrolla en esa persona? Cuando la persona tiene ese acercamiento al conocimiento de Dios. Cuando esa persona, como lo vimos, está unido a Cristo, y esa unidad en Cristo se da a través del estudio de su palabra, de la oración, de la comunión en la iglesia, y ahí en la iglesia ese desarrollo de Dios empieza a ser expresado, ¿verdad? Cuando te das cuenta, cuando tú te vas avanzando, ¿verdad? Y te das cuenta que tú empiezas a amar algo que en tu vida jamás podrías haber amado. Algo que empiezas a hacer cuando dices esto era imposible que yo lo hiciera, y empiezas a hacer, empiezas a cambiar muchas cosas, empiezas a dejar temores, empiezas a perdonar. Fíjate que el perdón es un manifiesto inívoco de que el amor de Dios empieza a trabajar en ti. Cuando tú puedes decir, es que eso no lo puedo perdonar, es algo que me dolió mucho, no importa si fue de niño y a lo mejor fue inclusive cuando estaba siendo formado en el vientre de tu mamá, ¿verdad? Algún rechazo, alguna situación. Acuérdate que la gente que más nos lastima es la que está más cerca de tu corazón, que es el alma, ¿verdad? Y cuando empiezas a ver que el amor empieza a fluir en ti, el perdón empieza a fluir en ti, empiezas a ver que empiezas a romper esas amarguras, es porque lo que está produciendo eso es el amor ágape incondicional de Dios. ¿Cómo se logra esto? Acercándose con Dios. No hay otra forma, porque ese amor es espiritual, no es anímico, ni tampoco es intelectual ni racional. Eduardo Guzmán pregunta, si la iglesia no hubiera existido, ¿qué hubiera pasado? Pues estaríamos en el pacto antiguo de los israelitas, basados en la ley, basados en las ordenanzas que anuncia todo el Antiguo Testamento. Por eso es que el nuevo pacto en Cristo partió el agua, y entonces dijo, ahora el tiempo que llega es el tiempo de gracia en la iglesia, donde nos da la oportunidad a Dios como seres humanos de ya no ser, ¿verdad?, súbitos, sino hijos a través de su familia llamada iglesia. Esa es la gran importancia que tiene la iglesia y el por qué va unido a este nuevo pacto de gracia. Antes de eso solo había el pacto con Israel en el Antiguo Testamento. Elizabeth Guzmán pregunta, ¿se necesita un número específico de personas para formar una iglesia? Bueno, la palabra de Dios dice que ahí donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes. Cuando una persona evidentemente se une con otra persona con un desarrollo mayor, ¿verdad?, espiritualmente hablando, pues entonces podrían empezar a formar una iglesia entre dos personas. Quiero aclarar que una persona madura espiritualmente puede madurar a una persona chica espiritualmente. Si se reúnen dos niños espirituales, bueno, pues sí estarán haciendo oración y demás, pero no tendrán el efecto que se necesita. Entonces la Biblia menciona a partir de dos, uno de ellos debe ser maduro, ¿no? Y la segunda pregunta que hacías, el propósito de la iglesia es ese. El propósito de la iglesia es todo lo que hemos visto, y formar, ¿verdad?, ese amor por Dios en toda la gente, y el amor por Dios que se forme en la gente va a formar una mejor persona en cada ser humano.
El impacto social que necesitamos en el mundo en que vivimos es muy grande. La iglesia tiene una labor y una tarea impresionante en la sociedad en la que estamos viviendo. ¿Cómo saber si estamos en la iglesia verdadera cuando vemos que hay muchas como la católica, mormona, etcétera? Bueno, mira, esto es muy importante porque lo decía al principio. La iglesia verdadera es la iglesia que está referenciada y basada en la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios de principio a fin. Al principio del servicio comentábamos que el judaísmo, ¿verdad? Es mitad Torah y mitad Mimra, ¿verdad? Que son muchas costumbres judaicas ya, ¿verdad? Celebraciones y demás que no están en la Torah. Y el catolicismo romano también es mitad Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero otra mitad son sacramentos y son analogías papales. Entonces, la verdad solamente se basa y se consensa en este libro maravilloso que es la Biblia de principio a fin. Por eso es importante conocerlo, ¿verdad? Para que puedas ver que la iglesia donde te encuentras es una iglesia basada en la verdad de la palabra, ¿verdad? Sin excepción. Amén de que además hay muchas pseudo iglesias, ¿verdad? Que hoy se mencionan como iglesias cristianas que no lo son. Una de ellas es Pare de Sufrir. Su interés es mercantil, ¿verdad? Es dinero, es sacar dinero a la gente, es hacer negocio, ¿verdad? Eso no es el propósito de la iglesia cuando estudias la palabra. Entonces, una iglesia verdadera se da cuando en la iglesia, en primera instancia, su principal objetivo es la formación de Cristo en cada integrante, pero también puedes ya, como una persona que vas avanzando, cómo Dios habla a través de esa iglesia, de ese ministro, y se cumplen las cosas, ¿verdad? Ahorita hay mucho fantoche que está ahí hablando, prostituyendo el evangelio, diciendo que son, hablando muchas cosas, y nada de esto se cumple. Una iglesia donde lo vemos en el libro de los Hechos, lo acabo de leer con Pedro y Juan, se manifiesta el poder de Dios, las cosas que se dicen realmente sí se cumplen, porque no son cosas que pueda tener uno como ser humano conocimientos, sino se dan cabalmente, ¿verdad? Ustedes, los que ya tienen tiempo en la iglesia, podrán saber si las cosas que se han dicho aquí se han cumplido, ¿verdad? Me acuerdo desde aquella vez que se anunció el terremoto de este último 17 que iba a suceder y sucedió, y más cosas como lo que está pasando en la iglesia en esa oración de octubre del 19 y ese principio de año de este año de lo que íbamos a acontecer sin que antes apareciera el COVID, ya el Espíritu Santo nos lo estaba transmitiendo. Entonces tenemos que ser muy sensibles en esa situación. Yo te aconsejo que sigas metida a estudiar la Escritura, ¿verdad? Estudiar la palabra y sea tu base, ¿verdad? La palabra dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella vayan creciendo en su salvación. El primer requisito es conocer este libro bien. No hay más preguntas. Pues amados, les amo en el Señor, que el amor de Cristo viva en ustedes. Y espero verlos el próximo sábado, 9:30 en punto, no te lo pierdas. No dejes que el diablo diga a tu vida, no, vente a hacer, hay fiesta, te vas a desvelar, hay partido de fútbol, hay desayuno ahí de gratis. Amado hermano, dale importancia a lo que tiene importancia en tu vida y tu vida va a ser diferente. Lo más importante es Dios en ti. Amén. Pues Dios los bendiga.